Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad. Le habla su administrador Roberto Zambrana. Hoy vamos a hablar de nefrolitiasis y urolitiasis. Para poder empezar en este tema, nosotros tenemos que entender tres grandes conceptos. Sí, por ejemplo, cuando nosotros decimos litiasis, nos referimos a la presencia de componentes sólidos de la orina, ¿no? Por supuesto, cuando nosotros decimos nefrolitiasis, nos estamos refiriendo a estos mismos componentes de la orina en fase sólida, nada más que estos están ubicados a nivel renal, meramente en el riñón. Por supuesto, cuando nosotros decimos urolitiasis, nos referimos a estos mismos componentes de la orina en fase sólida, con la gran diferencia de que estos están ubicados desde las papilas renales hasta el meato uretral. Teniendo en cuenta estos tres grandes conceptos, nosotros podemos entrar a la epidemiología. En epidemiología se nos dice de que se calcula que para los 70 años de edad, el 20% de los hombres y apenas el 7% de las mujeres de etnia blanca padecerán cálculos renales. Por supuesto, la incidencia máxima de esta enfermedad se produce entre los 20 y 30 años de edad. Obviamente sabemos que hay enfermedades que se comportan de manera diferente desde el punto de vista geográfico. Y sí, la frecuencia entre los afroamericanos y los asiáticos es menor. Y esto obedece a múltiples causas que veremos más adelante. Por ejemplo, los factores de riesgo. Aquí Harrison divide los factores de riesgo en tres grandes bloques. Harrison habla sobre factores de riesgo dietéticos, no dietéticos y urinarios. Por ejemplo, si hacemos hincapié en los no dietéticos, tenemos ahí la edad, el grupo étnico, ¿no? Que es lo que ya mencionamos anteriormente. Por supuesto, la obesidad tiene que ver mucho. Los factores genéticos, el medio ambiente. Por ejemplo, si hacemos un paréntesis en el medio ambiente, se han hecho muchos estudios de corte, ¿no? Por ejemplo, hubo uno en Israel donde se demostró que esta población sí desarrolla nefrolitiasis, nada más que esas nefrolitiasis están hechas de ácido úrico, ¿no? Esos cálculos están hechos de ácido úrico. Y se cree que el medio ambiente cálido de esa nación tiene que ver de alguna u otra manera en el desarrollo de esos cálculos de ácido úrico. Por supuesto, seguimos con los factores dietéticos. Por ejemplo, mencionamos el calcio, ¿no? Pero aquí no nos referimos a la falta de ingesta de calcio. Perdón, mejor dicho, no nos referimos al exceso de aumento de calcio, nos referimos a la falta de ingesta de calcio. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros mandamos a un paciente o algún determinado paciente tiene una dieta muy pobre en calcio, este paciente va a tener un desbalance hormonal. ¿A qué no me refiero con esto? Por ejemplo, un paciente que tenga poca ingesta de calcio como medida compensatoria va a tener elevados los niveles de hormona paratiroidea. Y como ya manejamos, la hormona paratiroidea tiene efectos del punto de vista intestinal y desde el punto de vista renal, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal aumenta la absorción, ¿no? De calcio. A nivel renal también aumenta la absorción. Y como medida de este aumento de la absorción, se va a dar una sobresaturación de calcio en orina, ¿no? Lo que predispone al paciente a desarrollar estos cálculos, que en este caso serían compuestos de calcio. Por supuesto, Harrison no habla sobre los factores de riesgo no urinarios. Ya se menciona aquí el volumen urinario, ¿no? Por ejemplo, un paciente o determinada persona que tenga una poca ingesta de agua va a tener una muy pobre diuresis. Por lo tanto, esta va a ser o se va a predisponer aún más a desarrollar estos cálculos. Por ejemplo, el pH urinario tiene que ver mucho, los salatos urinarios, el calcio urinario, el citrato urinario, el ácido úrico en orina tienen que ver mucho con los factores de riesgo urinario que más adelante vamos a explicar. Obviamente, estos tres factores de riesgo varían con base con el tipo de cálculo y sus características clínicas, ¿no? Eh, Aquí una nota muy importante. Harrison nos habla sobre un estudio que se realizó, ¿no? Un estudio de corte a nivel observacional, donde se encontraron que el consumo de café, té, cerveza y vino se asocia con una disminución en el riesgo de formación de cálculo. Por supuesto, hay otras literaturas que nos dicen de que esta observación que se dio en este grupo de personas que se sometió a esta prueba, si bien es cierto, hubo una menor incidencia o una disminución del riesgo de la formación de cálculos, pero no meramente esta disminución de riesgo se debe al producto de café, té, cerveza y vino. Esta otra literatura mencionan de que
en esos productos hay sustancias, ¿no?, que son inhibidores para la formación de cálculo, que más adelante vamos a ver. Pero sí podemos decir con toda certeza de que el consumo de bebidas carbonatadas endulzadas con azúcar puede incrementar el riesgo. Aquí eh, vemos una tabla, ¿no?, donde se nos habla de los valores normales de obtención de muestra en una orina de 24 horas sobre las sustancias que mencionamos anteriormente, el calcio, el ácido úrico, el citrato y el oxalato. Por ejemplo, de manera normal, nosotros si mandamos a estudiar una orina de 24 horas, vamos a encontrar un varón menor a 300 miligramos. En una mujer sería de 250. Un ácido úrico menor a 800 y en la mujer sería 750. El citrato, por supuesto, en el varón es mayor a 320. Igualmente en la mujer, y el oxalato, por supuesto, tiene que ser a menor a 45 miligramos en el varón y igual forma a menor a 45 miligramos en la mujer. Entonces, esta tabla nos muestra los valores normales, ¿no?, que nosotros podemos obtener en una muestra de orina de 24 horas. Se preguntarán, cómo es que se llega a formar el cálculo, ¿no? ¿Cómo se forma el cálculo? Bueno, la formación de cálculos está en base a 4 fases. Y estas 4 fases se pueden explicar a través de 3 tipos de teoría, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase vamos a tener una sobresaturación de la orina. Por ejemplo, si regresamos a la diapositiva anterior, vemos que un calcio normal en el varón sería menor a 300, ¿no? Y en la mujer menor a 250. Pero supongamos que se nos reporta un calcio de unos 450. Entonces, tenemos el calcio alterado en orina y nos vamos a la formación de cálculo. Tenemos un cálculo de 400 miligramos. Entonces, se da una sobresaturación del calcio en la orina. Después de eso, viene una germinación cristalina. Entonces, después de la germinación, va a venir un aumento de tamaño de las partículas formadas. En primer lugar, porque se da una germinación, ¿no? Después de esa germinación, va a haber una agregación de más calcio, donde se da un aumento de las partículas formadas. Y por supuesto, una vez de que este cálculo tenga cierto tamaño, ¿no?, de alguna u otra manera se va a retener desde el punto de vista anatómico en cualquier parte del riñón o del túbulo renal como tal, ¿no? Entonces, estas 4 fases podemos explicarlas de las siguientes 3 teorías. Por ejemplo, la teoría de la sobresaturación, la teoría de la nucleación y, por supuesto, la teoría de la falta de inhibidores. Los inhibidores naturales que mejor dicho, estos inhibidores evitan, ¿no?, estas 4 fases que tenemos en la pantalla, es el citrato, el magnesio y el pirofosfato. De modo que si nos regresamos a la diapositiva anterior, ¿no?, donde hablamos sobre el estudio de corte, donde se dice que el café, el té, la cerveza y el vino se usan con una disminución en el riesgo de formación de cálculo. Las otras literaturas nos dicen de que esa disminución del riesgo en la formación de cálculo nada más se deben a los inhibidores que ya venimos mencionando, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Entonces, esto es algo que aún se está debatiendo. No podemos decir con mera certeza de que el consumo de café, té y cerveza tenga una disminución en el riesgo de la formación de cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay sobre los cálculos? ¿Cuánto tipo de cálculo hay? Ya hablamos sobre las fases y la teoría de la formación del cálculo, pero aún no hemos dicho de qué tipo de cálculo existen. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla donde hablamos de composición, porcentaje y causas frecuentes. Por ejemplo, el oxalato de calcio lo vamos a encontrar en un 70% de los pacientes. Y este oxalato de calcio tiene como causa frecuente, por ejemplo, ya lo que veníamos diciendo anteriormente, una hipercalciuria, un hiperparatiroidismo, ¿no? El hipocitraturia y, por supuesto, una cirrosis tubular renal. Ya que dijimos, ¿no?, por ejemplo, que unos de los factores de riesgo que Harrison no mencionas, tenemos los factores de riesgo urinario, donde se da, o mejor dicho, donde se menciona el pH urinario. Por lo tanto, aquí se hace hincapié en la cirrosis tubular renal. Como segundo lugar tenemos el fosfato de calcio, apenas un 15%, y tienen las mismas causas frecuentes. Hay que destacar algo. Existen cálculos mixtos, ¿no? Entonces, estos cálculos mixtos pueden también tener
oxalato de calcio y fosfato de calcio. Y de hecho, la combinación de estos dos es la causa más común que hay, o mejor dicho, el tipo de cálculo más común, ¿no? Y que este corresponde junto el 85% y el resto se derivan a los demás tipos de cálculos. Por ejemplo, nosotros decimos cistina. El porcentaje total de los cálculos de cistina es apenas el 2% y la causa más frecuente es una cistinuria. En cambio, el fosfato de amonio y magnesio, o lo que conocemos como estruvita, esto no está, representa el 3% y nada más se da por una infección urinaria sobreagregada al cálculo, ¿no? Y esto es porque las bacterias que invaden ese cálculo degradan la urea. Entonces le llamamos nosotros estruvita. Y por supuesto, el ácido úrico representa el 10% y una causa más frecuente es un pH de orina menor a 5,5 y por supuesto, aquí no podríamos hacer el hincapié en la muy alta ingesta de proteínas de origen animal. Por supuesto, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a las definiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos columnas, palabra de definición. Cuando nosotros decimos hipercalciuria, nos estamos refiriendo a una excreción de calcio en la orina superior a 250 miligramos por 24 horas en las mujeres y mayor de 300 miligramos por 24 horas en los hombres. Aquí tenemos igual una lista que si ustedes ponen, yo voy a dejar esta diapositiva en el canal Médico Nicaragua para que ustedes con calma puedan leerla. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, nosotros vamos directamente al estudio del paciente, ¿no? De presentación inicial. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí dijimos anteriormente que un cálculo en la diapositiva anterior, no solo está en un determinado punto anatómico del aparato urinario, sino que este varía, ¿no? Entonces, como esto varía, la presentación clínica va a ser muy diferente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cálculo, ¿no? Que este es grande y llega a obstruir y que este cálculo está ubicado en la pelvis renal, muy probablemente este paciente tenga un Giordano positivo. En cambio, si nosotros tenemos un cálculo que está obstruyendo el uréter superior, como por ejemplo acá, entonces ese cálculo no podría provocar un dolor que puede irradiarse en dirección anterior y por tanto nosotros podemos confundirlo con un abdomen agudo. Por supuesto, si este cálculo se obstruye el uréter inferior, entonces este puede irradiarse hacia el testículo ixolateral en varones y por supuesto en el labio mayor ixolateral en mujeres. Por ejemplo, un paciente que tenga ese cálculo ahí en el uréter izquierdo inferior, muy probablemente nos diga de que también sienta dolor si es hombre en el testículo izquierdo y si es mujer en el labio mayor izquierdo, ¿no? Por supuesto, estas presentaciones siempre, en general, siempre están acompañados de signos de irritación vesical. Estos pacientes, aparte de referir dicho dolor, siempre cursa con disuria, tenesmo y polaquiuria. Recordemos algo muy importante de acá. El dolor que este paciente refieren es un dolor intenso, ¿no? Y este dolor intenso es de inicio repentino y por lo general siempre está acompañado de náuseas y vómitos. Entonces, este sería el estudio del paciente inicial, ¿no? Una vez que nosotros hacemos nuestra semiología, vamos desde el punto de vista laboratorio, ¿no? Entonces, nosotros mandamos un hemograma completo a este paciente y vamos a obtener por lo general unos glóbulos blancos menor a 15.000. Si ya encontramos los glóbulos blancos mayor a 15.000, nosotros tenemos que pensar en una causa intraabdominal o una afección asociada o meramente una litiasis obstructiva, ¿no? Por supuesto, mandamos un análisis bioquímico ya sea albúmina y creatinina. Y si estos valores están alterados, nosotros tenemos que pensar automáticamente una ozoemia perrenal, una insuficiencia renal parenquimatosa o meramente una obstrucción del riñón único en funcionamiento. Por supuesto, no tiene que faltar el análisis de orina. Y la mayoría de estos pacientes, o mejor dicho, todo paciente que tenga un cólico renal y que por supuesto tenga presencia de cálculo, se va a observar en orina una hematuria microscópica en aproximadamente el 90%. Teniendo en cuenta estos análisis de laboratorio, nosotros nos dirigimos al estudio por imagen, ¿no? Y en primer lugar tenemos una radiografía simple de abdomen.
Esta radiografía simple de abdomen nos va a detectar este cálculo que esté compuesto por oxalato de calcio, fosfato de calcio, estrubita y carbonato y cistina. Pero estos cálculos tienen que medir 2 milímetros o más para que sean detectados por radiografía. En segundo lugar tenemos la ecografía, ¿no? Y esto identifica los cálculos meramente en la pelvis renal. Aquí tenemos que hacer un hincapié. Tenemos que hacer una gran observación. ¿Qué es mejor? ¿Mandar una ecografía o una radiografía? La respuesta es que tienen que ser ambas. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que la radiografía simple de abdomen detecta cálculos que miden 2 milímetros o más. Pero estos cálculos que la radiografía simple de abdomen detecta pueden estar ubicados meramente en todo el uréter, ¿no? Mientras que la ecografía nada más me va a detectar cálculos que estén ubicados meramente en la pelvis renal. De modo que si yo agarro a determinado paciente, sospecho una nefrolitiasis y le mando solo una ecografía, si bien es cierto, la ecografía me puede detectar cálculos a nivel renal, pero no me va a detectar un cálculo que esté ubicado a nivel de uréter. ¿Me explico? Entonces, en tercer lugar, tenemos la pilografía intravenosa. En este examen, el propio cálculo no puede visualizarse, pero sí suele identificarse el sitio de instrucción. Y en cuarto lugar, tenemos la TAT helicoidal. Aquí la ventaja de esta TAT es que incluye una mayor sensibilidad, una exploración más rápida y el hecho de que no se necesita utilizar contraste, ¿no? Pero nosotros, con una buena semiología, un buen anamnesis, el estudio de laboratorio y con una radiografía simple abdominografía, nosotros podemos hacer muy bien el diagnóstico sin necesidad de acudir a estos exámenes de imagen, ¿no? Como la pilografía intravenosa y la telicoidal. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces aquí observamos dos láminas, ¿no? Como vemos acá, la presencia de cálculo, ¿no? Eh, aquí en otro estudio por imagen tenemos una TAC y aquí se observa, ¿no? Un cálculo. Obviamente se tiene que medir la densidad de ese cálculo, ¿no? Porque bien podría ser una clasificación, etcétera. Entonces, ¿qué hay sobre la evaluación del paciente? Si nosotros regresamos, si regresamos a la diapositiva anteriores, mencionamos acá, ¿no? Eh, que una de la etiología más frecuente de cálculos son los oxalatos de calcio o el fosfato de calcio y que estos dos juntos, o sea, un cálculo mixto de oxalato de calcio y fosfato de calcio corresponden al 85%. Como bien su nombre nos dice, están hechos de calcio, ¿no? Entonces, más antes nosotros decimos que el valor normal del calcio tiene que estar menor a 300 miligramos por 24 horas en el hombre y 250 miligramos por 24 horas en la mujer. Entonces, ¿qué tal si nosotros tenemos un aumento del calcio aquí? Ya sea en la mujer o en el hombre. Tenemos eso. Tenemos un paciente que tenga por ejemplo, una impoca ingesta de calcio, ¿no? Un ejemplo retórico. Entonces, ya le hicimos la presentación inicial del paciente, ya lo estudiamos, ya le mandamos su hemograma, ya le mandamos su estudio por imágenes, y pues resulta de que se nos reporta una hipercalciuria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer unas dos preguntas en este caso. Bueno, una hipercalciuria. Le mandamos calcio no sanguíneo y se nos reporta un calcio normal, un ejemplo, ¿no? Entonces, este calcio que se nos reporta normal nos obliga a nosotros aún más a estudiar a este paciente. Entonces, le mandamos, por ejemplo, ¿no? Una gasometría y se nos reporta una hipocalemia más una acidosis. Entonces, esa hipocalemia más esa acidosis a nosotros nos tienen que pensar en dos cosas. Por ejemplo, o es una tubulopatía proximal o simplemente es un síndrome de Fanconi. O si es una ausencia de tubulopatía proximal, entonces nosotros pensamos en una acidosis tubular renal. En cambio, si es una hipocalemia, ¿verdad? Pero se nos reporta una alcalosis, entonces nosotros decimos un síndrome de Vater o descartar el uso prolongado de furosemida, ¿no? Mis pacientes que tienen esta manía o esta costumbre de consumir mucha la furosemida. Ahora, ¿qué tal si tenemos un potasio normal? Esta presentación del potasio normal la vamos a explicar en otra clase, ¿no? Porque es un tema muy extenso. Pero siguiendo al otro lado de la columna de la evaluación del paciente o el abordaje, ¿qué tal si a nosotros se nos
representa, ¿no? O el laboratorio nos dicta una calcemia elevada, entonces nosotros mandamos, se nos reporta, por ejemplo, una hormona paratiroidea normal, entonces buscamos otras causas de hipercalcemia. Pero en cambio, si se nos reporta una PTH aumentada, nosotros pensamos en un hiperparatiroidismo primario, y esto es muy importante, porque una vez que nosotros hacemos este abordaje, el tratamiento del paciente va a cambiar en su totalidad. Un tip muy importante es que el sitio inicial de formación de los cristales es la membrana basal de la porción delgada del asa de Henle, ¿no? Entonces, esto sería la evaluación del paciente, el abordaje, ¿no? Teniendo en cuenta de que el problema de este paciente es el calcio, teniendo en cuenta eso. Ahora, ¿qué hay sobre la evaluación del paciente? Entonces, nosotros ya mandamos, ya hicimos el estudio del paciente, ya hicimos el análisis de laboratorio, ya hicimos el estudio por imagen, nosotros ya hicimos el abordaje. Lo que faltaría es diagnosticar al paciente, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle nombre y apellido a ese diagnóstico. ¿Cómo decimos esto? Bueno, tenemos un paciente con una nefrolitiasis, pero esta nefrolitiasis puede ser simple y complicada. Nosotros vamos a decir que esta nefrolitiasis es simple cuando solo tenemos un único cálculo en ausencia de un trastorno sistémico asociado. Entonces, con eso, o sí, es una nefrolitiasis simple. En cambio, nefrolitiasis complicada es cuando tenemos mucho cálculo y tenemos evidencias de formación de nuevos cálculos, ¿no? Si es un paciente ya viejo que ha tenido un antecedente, y si por supuesto tenemos un agrandamiento de los antiguos cálculos o una micción en arenía. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos o cómo nosotros diagnosticamos la nefrolitiasis simple y la complicada? Bueno, esta distinción se basa en la evaluación inicial, que es lo que hemos dicho anteriormente, y esto consiste en la anamnesis, la evaluación de factores de riesgo del paciente, la exploración física, por supuesto, el laboratorio, el estudio por imagen, y por ende, obviamente, el análisis, si es que se puede, el análisis del cálculo documental. Tenemos que tener claro aquí algo. Un paciente con una nefrolitiasis complicada debe realizarse 2 o 3 mediciones de la concentración del calcio en el suelo. Eso siempre tiene que hacerse. Entonces, ya le pusimos nombre y apellido al diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué falta, no? Entonces, el tratamiento, por supuesto, ¿verdad? Pues resulta que el tratamiento de este paciente va a depender de 3 grandes bloques. Siempre va a depender de estos 3 grandes bloques. Primero, la presencia o ausencia de una pielonefritis asociada. Si tenemos esto, el tratamiento va a cambiar en su totalidad. Segundo, la posible necesidad de analgésico opiáceos por vía parenteral para controlar el dolor. Y tercero, la probabilidad de que el cálculo sea expulsado espontáneamente. Quizás ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo nosotros determinamos si este cálculo se puede expulsar o no espontáneamente? Bueno, aquí el cuadro que vemos, ¿no? en la diapositiva nos dice que un cálculo que sea mayor a 6 milímetros apenas un 25% de probabilidad de que este se expulse espontáneamente. Mientras que un cálculo de 4 a 6 milímetros tiene un 60% de probabilidad de que se expulse. Y un cálculo, ¿verdad? Obviamente, menor a 4 tiene un 90% de probabilidad de que se expulse. Obviamente, el tamaño del cálculo no solo dicta la probabilidad, sino tiene que ver mucho la ubicación de este, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cálculo en el ureter superior que mide 6 milímetros, la probabilidad de que este sea expulsado es nula, apenas representa el 1%. Sin embargo, que este cálculo se ubique en ureter superior y mida menor a 4 milímetros, sí tenemos una probabilidad grande del 81%, ¿no? De que este sea expulsado espontáneamente. Y en el ureter inferior, igualmente, uno menor a 4 milímetros es un 93%. Entonces, por eso se dice de que el tratamiento del paciente va a depender de estos 3 grandes bloques: la presencia o ausencia de pielonefritis asociada, la posible necesidad de analgésico opiáceo por vía parenteral, obviamente para el control del dolor, y por supuesto la probabilidad de que el cálculo sea expulsado espontáneamente, ¿no? Según el estudio de imagen nos diga, ¿no? De qué tamaño es el cálculo y dónde está ubicado. Entonces, ¿qué hay sobre el tratamiento? Bueno, ya dijimos nosotros, ponemos el diagnóstico de una nefrolitiasis simple, ¿no? Entonces, la ACP
nos dice que en esta nefrolitíasis simple, nosotros podemos nada más implementar monoterapias inespecíficas, incluido, por ejemplo, el aumento de ingesta de líquido. Pero, ¿qué hay si es una nefrolitíasis complicada? Bueno, aquí la ACP nos dice que este paciente tiene que ser atendido con un tratamiento específico y otro inespecífico. Entonces, ¿cuáles son estos tratamientos específicos e inespecíficos, no? Entonces, aquí tenemos estas tablas. Cuando nosotros decimos inespecíficos, nos referimos no a la manipulación de la ingesta de líquidos y por supuesto de la dieta, ¿no? Hay que ver si el paciente tiene está tomando la cantidad de agua adecuada y si está teniendo una muy buena ingesta de alimentos, ¿no? Y por supuesto, cuando nosotros decimos específicos, no estamos hablando del punto de vista farmacológico. Y bien, para terminar mi presentación, tenemos que entender algo, y lo vuelvo a repetir. Los estudios observacionales han encontrado que el café, té y cerveza se asocian con disminución en el riesgo de la formación de cálculos. Ya sea de que esa disminución sea meramente por la ingesta de estos productos o simplemente porque en estos productos se encuentran sustancias inhibidores de estos cálculos. Espero le haya gustado esta presentación y en las demás presentaciones que daré voy a abordar aún más o coadyuvar aún más esta presentación. Así que por motivo de tiempo no puedo englobar absolutamente todo en una sola presentación. Espero les haya gustado. Cualquier pregunta, duda que tengan, por favor pueden escribirme y con gusto les responderé.